Buenas amigos, ¿qué tal estáis? En este nuevo editorial del Jacobino nos gustaría comentar, como no puede ser de otra manera el día en el que nos encontramos, la terrible crisis migratoria, pero también política, geopolítica, humanitaria, dicen algunos, pues por supuesto que también humanitaria, que se está produciendo en la frontera de España, ¿no? En Ceuta, la frontera entre España y Marruecos. En una triste y terrible dinámica que ya empieza a ser completamente habitual, que es el uso de los flujos migratorios como un chantaje político indubitado por parte de la monarquía alauita de Mohamed VI, ¿no? Empieza a ser una dinámica habitual, controlada durante décadas por la buena relación entre las monarquías marroquí y española, con no exenta esa relación de intereses recíprocos, económicos, comerciales, de cierta connivencia, también en comportamientos que luego hemos conocido no del todo edificantes, por decirlo de una manera diplomática, pero lo que nos encontramos hoy efectivamente es ante una desorbitada llegada de personas, de niños, obviamente con una dimensión terriblemente inabordable por parte de una población como Ceuta, que no olvidemos que tiene poco más de 80.000 habitantes. Entonces es totalmente lógico analizarlo desde el punto de vista de la inviabilidad de asumir los flujos que se están produciendo como un ejercicio puro y duro de chantaje y de conciencia plena por parte de Mohamed VI de la debilidad de España. Se lleva utilizando por parte de Marruecos la inmigración, los flujos migratorios, como un instrumento político de chantaje cada vez que algo no le gusta o que quiere presionar o que quiere obtener algún rédito, sabiendo la situación, curiosamente, de fortaleza y de privilegio y de dominio que desempeña Marruecos respecto a la endeblez geopolítica que tiene España. Y esto es así, esto es geopolítica pura y dura. Y en observar la cuestión geopolítica, pues nos hará todavía más difícil abordar la cuestión humanitaria aparejada. No es una crisis humanitaria cualquiera, es la utilización espuria y dantesca de los flujos migratorios que están poniendo en cuestión vidas, poniendo en riesgo vidas de los que vienen y también poniendo totalmente en peligro pues la seguridad, el orden público y el control de fronteras. Yo entiendo que ese tipo de cuestiones a algunos les provoquen cierta incomodidad hablar de fronteras. Precisamente los mismos que tienen un cacao político absolutamente inasible, gigantesco, terrible. Los mismos, precisamente, algunos que fantasean con nuevas fronteras, les molesta que hablemos de control de fronteras. Pero claro, la visión que tenemos en el Jacobino, precisamente, es una visión en que la integridad territorial en este caso de España, no es una cuestión baladí, es una cuestión emocional y sentimental. Nosotros partimos del análisis tan sencillo como plantear que todas las fronteras obviamente son una limitación a ese ideal de ciudadanía, de que dentro de la frontera se enclaustre un espacio de derechos y deberes iguales, de igual ejercicio de los derechos y deberes de todos los ciudadanos. Bien, eso que cristaliza en el Estado-Nación, porque no ha cristalizado nunca fuera del Estado-Nación, porque el Estado-Nación ha sido el único espacio de ejercicio de esos derechos de ciudadanía, allá donde las fronteras enclaustren un espacio de ciudadanía. Tiene la limitación de la propia frontera. ¿La frontera es arbitraria? Pues por supuesto que la frontera es arbitraria. Lo hemos dicho mil veces. La frontera tiene que ver pues, con avatares históricos, matrimoniales, con sangre, con guerras. Esa es la historia, que está trufada de elementos completamente arbitrarios. Es una ficción el planteamiento de que se elige y se votan las fronteras. Las fronteras nos vienen dadas y son arbitrarias absolutamente todas. De lo que se trata es de analizar si esa frontera enclaustra una tribu étnica, una monarquía absolutamente corrupta y autoritaria, en la que aquellos que viven ahí son súbditos, o, mal que bien, un régimen donde hablar de ciudadanía tenga alguna aplicabilidad. Dicho esto, si no caemos en el idealismo más absoluto para enfrentar las relaciones internacionales, las fronteras, claro, tienen una vigencia, claro que tienen una vigencia y una importancia, porque si no, las disolvemos mañana dejando que los espacios de ciudadanía se disuelvan ¿en qué?
en la magma, en el magma de la estratosfera, o en qué, en la nada, o en la libre circulación de capitales y de personas al servicio de esos intereses económicos de los grandes capitales, que son precisamente los que plantean una política de inmigración totalmente desregulada en la que puede haber mano de obra barata, mientras que se privatizan, por supuesto, y se desmantelan los estados de bienestar, mano de obra que fluctúa libremente para poder ser explotada y para poder bajar los salarios. Esto significa que toda inmigración, como dice la extrema derecha, tenga que ser filtrada identitariamente, étnicamente. Pues todo lo contrario. Nosotros tenemos un planteamiento precisamente de defensa del ideal de ciudadanía. Y claro que habrá que integrar dentro de la medida de la posibilidad de los estados receptores, porque si no caemos en el idealismo más infantiloide. Todo tiene un límite, sobre todo si queremos que dentro de esa frontera tiene que haber algo parecido a un Estado social. Otra cosa es que nos importe un carajo, como a los grandes capitales transnacionales, a las grandes multinacionales, que les importa un carajo que haya un estado de bienestar o no, y en cuyo caso pues abrimos completamente las fronteras, que fluctúe la mano de obra, pagamos unos salarios todavía más de miseria y desmantelamos mañana mismo el estado de bienestar. Claro que hay que controlar la inmigración precisamente para que se entre aquí con deberes y con derechos, no como objetos de explotación. Por supuesto que la inmigración es un tema humanitario gravísimo y por supuesto que el comportamiento de la Unión Europea, por ejemplo, en la crisis de los refugiados es absolutamente de vergüenza, y más de vergüenza es el comportamiento de pagar soterradamente, no, explícitamente unas cantidades ingentes, ahora otra millonada, a Marruecos para que controle las fronteras cuando Marruecos está utilizando precisamente una cuestión, claro que es humanitaria, como los flujos migratorios, de una manera absolutamente espuria, obscena, siendo absolutamente irrespetuoso con la vida de sus propios, no conciudadanos, sino súbditos, utilizándoles y llevándoles a la muerte, a la desesperación, jugando con ellos de una manera absolutamente miserable. Y lo hace para presionar, porque sabe que puede presionar, para responder, porque sabe que puede responder, pero no para responder, para chantajear, digámoslo claro. Esto es un chantaje. Esto es un órdago y un chantaje geopolítico, porque se da un trato humanitario al líder del Polisario, además de que sabemos perfectamente lo que lleva ocurriendo durante tantos años, tantas décadas, que es el incumplimiento de España de sus responsabilidades respecto al Sáhara Occidental como territorio pendiente de descolonización, una dejación de funciones clamorosa, una vulneración de derechos clamorosa y grotesca por parte de Marruecos respecto a la población saharaui, y la posición de fuerza de Marruecos, que sabe que cuenta con grandes apoyos geopolíticos, por ejemplo, el de Estados Unidos, para seguir el de Francia, para seguir el comportamiento vergonzoso de la Unión Europea, que es un presunto club político de iguales en el que cuando un Estado miembro requiere una respuesta, se dice simplemente una directriz de que Marruecos siga controlando la inmigración irregular como lleva haciéndolo durante todo este tiempo. Pero ¿qué tipo de respuesta es esta? ¿Qué tipo de broma es esta? Claro, normal que se esté desesperado en Ceuta. Es que Ceuta, ¿qué capacidad de recogida, de recepción tiene? Es que Ceuta tiene unas limitaciones de población, de infraestructuras, de medios, de recursos absolutamente claras. Estamos hablando de una población con poco más de 80.000 habitantes, que proporcionalmente esto es absolutamente inabordable. España tiene que empezar a reflexionar sobre las consecuencias y el precio oneroso que tiene carecer de soberanía, carecer de una política exterior digna de tal nombre, que ha tenido alguna excepción precisamente cuando se ha hecho una política de seguidismo absolutamente grotesco en esas filias atlantistas que tuvo Aznar. Supuestamente iban a permitirnos recuperar un peso específico a través de Niza en la Unión Europea, que todo eso no ha ocurrido, ni peso específico ni nada. España es un agente subalterno, totalmente subordinado, totalmente hegemonizado, que cuando tiene problemas geopolíticos serios es incapaz de enfrentarlos porque no tiene ningún tipo de soporte, ningún tipo de apoyo. Le toman absolutamente por el pito de un sereno, perdonadme la expresión, pero es que es así en toda la Unión Europea.
que como unión política funcional, equilibrada, igualitaria, es que es auténticamente una broma y una broma de mal gusto. Entonces, claro, el control de fronteras suena muy mal, a algunos les causa alarma. Precisamente a algunos que son incapaces de entender la diferencia entre una frontera que, arbitraria como todas, enclaustre un espacio que mal que bien sea de ciudadanía funcional, precisamente donde los inmigrantes puedan ser tan españoles como tú o como yo, porque la españolidad no es una apetencia del espíritu, ni es un grito estridente, la españolidad es una cuestión de ciudadanía. Entonces, por supuesto que un señor de Marruecos puede acceder a la ciudadanía si cumple las leyes un momento determinado, pero eso no significa que la frontera mañana se pueda disolver, porque si se disuelve la frontera, a ver, ¿en qué se subsume ese espacio de ciudadanía? Que mal que bien sigue existiendo en España, ¿dónde? ¿En qué? Claro, porque es que es una diferencia entre el concepto de ciudadanía y los conceptos tribales que algunos tienen de la frontera. Y curiosamente los que no defienden las fronteras o consideran que las fronteras son un mal, que efectivamente son un mal necesario, pero que consideran que es un mal prescindible, en cambio, algunos sienten fervor por la construcción de nuevas fronteras, siempre y cuando sean étnicas y tribales. Y esto tiene que ver porque se escuchan equiparaciones vergonzosas, que yo creo que ya va siendo hora de ir disolviéndolas, entre casos de descolonización pendiente, estamos hablando del Sáhara, y problemas de integridad territorial en España. Los problemas de integridad territorial en España tienen que ver con un Estado débil, con un Estado que no se respeta a sí mismo, con un Estado en el que las políticas de Estado, y la política exterior es una política de Estado, se tienen que construir siempre con mayorías parlamentarias ahormadas en torno al apoyo / chantaje de partidos políticos que constantemente, teniendo como referencias geopolíticas, eso sí, Kosovo o Israel, que también algunos de estos partidos nacionalistas secesionistas tienen como referencia el uso tan proporcionado, como sabemos, de la política de defensa y de ataque del Estado de Israel, ¿no? Ese sionismo tan pacifista que predican algunos. Pues teniendo esas referencias, esas magníficas referencias geopolíticas, algunos intentan predicar respecto al Estado español, respecto a España, un supuesto derecho de autodeterminación que no existe. Y alguno dice, hombre, es que si sacamos el tema del Sáhara, va a haber quien predique la necesidad de aplicarnos el cuento en España, pero somos capaces de entender las diferencias entre el derecho a autodeterminación, el contexto del derecho internacional y los privilegios de secesión en todo un Estado mal que bien democrático, de regiones ricas de un Estado. ¿De verdad alguien entiende que son situaciones equiparables? ¿No se da cuenta quien eso dice que precisamente es la sensación constante de debilidad, de puesta en cuestión de la integridad territorial del propio país, de inaplicabilidad de la soberanía, cuando estás por un lado con tensiones territoriales centrífugas que ponen en la picota, en tela de juicio constantemente la propia soberanía, en una inserción dentro de la Unión Europea que hemos analizado muchas veces tan débil, sin soberanía monetaria, sin soberanía productiva, como un modelo productivo vergonzoso en el que no produces absolutamente nada o casi nada, en que tus dependencias del exterior son absolutas y en que tus socios dentro de ese club político al que perteneces, no les puedes pedir absolutamente nada porque cuando hay un problema serio, se lavan las manos. Se lavan las manos. Y hombre, lo que se nos vende como heroico es que parece que el ministro Grande Marlaska ha dicho que Ceuta forma parte de España, bueno, gracias por la tautología y la obviedad, y que el presidente del gobierno va a ir a Ceuta, bueno, ya solo faltaba. La política no se hace con identidades interseccionales, no se hace con empatía, no se hace con resiliencia. La política no es un parque de bolas infantil. La política no es una serie de Netflix. La política no es un patio de críos para pasarlo bien. La política es una cosa seria. Y entonces estaría bien al menos aclarar conceptos. No confundir derecho a autodeterminación en el Sáhara con privilegios de secesión. Darse cuenta que la integridad territorial de un país es la condición de posibilidad de los proyectos ulteriores de transformación, de redistribución sociales, como hemos dicho muchas veces, pero que sin soberanía no puedes ejercitar nada, no puedes hacer nada. Todas las políticas se disuelven
Y aquí lo estamos viendo. Y que la inmigración es un tema muy serio y claro que hay que dar una respuesta de integración y de ciudadanía para los que creemos en la ciudadanía y no en los guetos identitarios y étnicos. Una respuesta de integración a través de las leyes, no a través de la genealogía, ni a través de la frenología, ni a través de la medición de cráneos, ni a través de los 8 apellidos, ni a través del linaje, ni de la tribu, sino a través de las leyes. Esa es la idea de ciudadanía, una idea integradora. Ahora bien, realista. Y protegiendo también los derechos de ciudadanía de nuestros ciudadanos y de nuestros conciudadanos, que aquí hay ciudadanos españoles nacidos en múltiples sitios y muchos nacidos fuera del territorio nacional y son igual de ciudadanos, pero hay que garantizar derechos. Y la propia población de Ceuta es una población española muy culturalmente e identitariamente muy diversa, muy plural, muy diversa, pero con derechos de ciudadanía que hay que ejercitar y que hay que cuidar. Y obviamente hay que responder a las crisis migratorias, pero no con el buenismo imperante de disolver los problemas geopolíticos y no observarlos. Y desde luego dándonos cuenta de que detrás de esto hay un chantaje, un órdago, una agresión constante, la repetición de un patrón constante, de un sátrapa, de un monarca que sabe que cuenta con el apoyo siempre de Estados Unidos, con ese reconocimiento de Trump, pero esto no es una cosa nueva, por cierto, ni es una cosa tampoco de este gobierno. Es una cosa que tiene que ver con la permanente tuición y protección de los intereses geopolíticos de Marruecos por parte de sus aliados preferenciales y de una situación de debilidad geopolítica y de endeblez constante de España que se junta con la inexistencia de política exterior durante tanto tiempo, que ha oscilado entre el seguidismo atlantista más grueso y más poco perfilado, la inserción acrítica en Maastricht dentro de la Unión Europea y un papel totalmente subalterno, silente y disuelto, en el que hablar de interés nacional es poco menos que una utopía, y luego una puesta en cuestión permanente de la integridad territorial en una gobernabilidad en España basada siempre en pues en aquellos partidos políticos ultranacionarios y ultraderechistas, por cierto, porque obviamente plantea el filtro de la ciudadanía en base a la identidad, es decir, privilegios económicos, privilegios fiscales o secesión en base a la identidad. Y vamos a empezar a hablar claro. Quien plantee eso es de ultraderecha. Ya se pueda vestir del rojo que quiera, pero no hay rojo que blanquee precisamente, y valga la contradicción cromática, el carácter de ultraderecha de aquel que quiere estratificar la ciudadanía en base a privilegios identitarios y étnicos. Entonces, si aclaramos conceptos, si recordamos que la soberanía no es un enclaustramiento de sentimientos ni de una formación del espíritu nacional, no es una cuestión de espíritu ni de grandilocuencia, no hace falta darse golpes frente a los himnos, ni los héroes apolíticos, ni las banderas, todo eso es una idiotez. Importa la soberanía para ejercitar, para producir riqueza, para generarla, para repartirla, para redistribuirla, para ofrecer servicios, derechos, para que la ciudadanía es algo más que una entelequia teórica y luego, por supuesto, para hacerse respetar. Y si tienes un permanente autocuestionamiento interno de la soberanía y una dilución de la soberanía externa, pues te amenazan, te chantajean, te ponen en cuestión constantemente y eso es lo que viene pasando durante mucho tiempo. Estamos en una situación de debilidad tremenda, de endeblez estructural tremenda. Y es un tema enormemente serio. ¿Humanitario? Sí. ¿Con vidas en juego? Sí, gravísimo, pero también geopolítico, político, un chantaje inaceptable. Y España tiene alguna vez que poner pie en pared y decir, mira, no. O sea, ya está bien. De cara a Marruecos y en la Unión Europea, poner las cartas encima de la mesa. España no puede ser siempre el corifeo que mientras silban hacia otro lado, cuando te están agrediéndote constantemente, tú no haces absolutamente nada, te lavas las manos. No, mira, no puede ser. Y hay cosas, líneas rojas, que son infranqueables. O deberían ser infranqueables. Entonces, vamos a ver si reflexionamos sobre estos conceptos y recordamos sobre todo que la política es una cuestión seria, es una cuestión de poder, que es una cuestión de territorio y que no es una cuestión ni de empatías, ni de buenas intenciones, sino de ejercitar acciones políticas con una serie de resultados y con una serie de estrategias y sobre todo saliendo del mundo de Yuppie de eterna adolescencia en el que muchos están y llevan estando demasiado tiempo.